demás. Y ahora estamos poniendo en marcha esta iniciativa de hacer un poco charlas que os ayuden también a, pues eso, criterios generales o cosas que nos demandéis que os puedan ser de ayuda para llevar a la vida diaria. Hoy yo eso quería empezar esta serie de charlas hablando un poquito de esas bases que son indispensables para poder tener una buena alimentación, que nunca nadie nos dice, porque al final yo creo que la alimentación es algo que todos hacemos de forma rutinaria, hasta hace poquito no se le daba la importancia que realmente tiene. Y como nunca nadie nos ha explicado nada y nosotros tampoco tenemos como pues la manera de llegar a conocer ciertos términos y ciertas cosas, yo considero que es muy importante que se explique y que empecemos por ahí. Em, Antes de nada, quería empezar haciendo un poquito de, bueno, un contexto general, ¿no? Estamos en un momento bastante concreto, bastante caótico, bastante complicado, en el que las redes sociales viven con nosotros y también tenemos como mucha información a nuestro alcance, ¿no? Al final nos llegan muchísimos mensajes diferentes bueno, a lo largo del día, o a lo largo de la semana, o a lo largo del mes, y al final saber cribar es muy difícil. Al final, pues somos personas o que nos falta quizá esta base más concreta, más específica, y si de repente una persona que parece que tiene formación o que está súper metida en temas o demás y controla mucho, nos cuenta algo, es fácil caer en esta, bueno, en esta rueda de me lo creo y acabo pues cambiando algo de mi dieta, que quizá en mi caso no sea bueno, igual es algo muy bueno en otra persona, pero yo que soy una persona con una patología o que soy pues el momento vital en el que yo me encuentro es algo que no es adecuado. Entonces yo quería empezar marcando un poquito esto porque al final, si hoy salimos de aquí teniendo un poco más de criterio para que la próxima vez que nos aparezca un mensaje divulgativo en redes que busca el clickbait o algo por el estilo, tengamos esas bases para decir, pues mira, yo por aquí no paso. Entonces, vamos a empezar un poco. Quería empezar hablando en contextos más generales de que al final yo creo que todos sabemos que, bueno, tenemos una enfermedad autoinmune. Es una patología que va a depender muchísimo bueno, de cómo nosotros estemos, el entorno que nos rodea, pero también de lo que comemos. Al final, cuando comemos alimentos, estamos metiendo en nuestro cuerpo sustancias que nos pueden beneficiar o incluso nos pueden dañar, ¿no? Aquí aparecen dos términos que yo creo que ahora mismo se utilizan como prácticamente el agua. Al final hablamos de inflamación y estrés oxidativo como si fuesen cosas muy fáciles de entender, términos muy coloquiales y que todo el mundo pues debería tener perfectamente definida la idea de lo que son, ¿no? Pues esto no es así. Yo creo que ahora mismo también se habla muchísimo de inflamación demonizándola. Es como que se ha puesto el punto de mira sobre ella, haciendo ver que es como una supervillana que nos viene a destruir. Hoy quería hablar de bases generales, pero también quería tocar estos temas porque siento que se aprovechan mucho de estos términos para captar nuestra atención sin realmente explicarnos un poco el contexto y demás, ¿no? Sabemos que la esclerosis, la inflamación y el propio estrés oxidativo, ahora hablaremos un poquito más de él, quizá no se conoce tanto, bueno, son dos factores que viven con nosotros, ¿no? Al final, bueno, ¿me escucháis? Porque se me acaba de poner el micro en... ¿Sí? Sí, sí, Vale, sí, lo escuchamos. vale, genial. Bueno, no os lo he dicho, pero al final de todo haremos ronda de preguntas, cualquier cosilla también si queréis me paráis o demás, y vamos haciendo así. Vale, volvemos a la inflamación. Os comentaba que la inflamación últimamente la vemos en redes y la vemos en todas partes como una supervillana, ¿no? Y realmente no es así. O sea, nos hablan de ella eso, como su parte negativa, pero no nos hablan de su parte positiva y de lo importante que es en nuestra vida. Al final, la inflamación es un mecanismo del cuerpo que tiene como objetivo, digamos, solucionar problemas. Es como la que llega a poner paz y a solucionar lo que se encuentra y a que todo esté bien. ¿Qué sucede? Estamos en una situación en la que, bueno, por ritmos de vida, por alimentación, por a veces patologías como es la esclerosis y demás, esta inflamación se encuentra en una situación en la que hay muchos problemas que solucionar y llega un punto en el que ella se sobrepasa. Entonces, como se sobrepasa, es cuando entramos en una situación de, bueno, una situación que no nos interesa, que es cuando puede provocarnos daño o empeoramiento de ciertas circunstancias patológicas o demás. Em, ¿En qué afecta aquí la alimentación? Pues volvemos un poquito a lo de antes. Al final, cuando metemos alimentos en nuestro cuerpo, estamos introduciendo en él sustancias
que van a necesitar un metabolismo, que van a necesitar pues una gestión de recursos, que van a tener pues un montón de procesos que el cuerpo va a tener que llevar a cabo. Aquí entra un concepto que yo quiero que os suene, por si alguna vez os lo comentan o os encontráis algo por el estilo, que es la inflamación postprandial. Esta inflamación es la que se produce cuando nosotros hacemos una comida. ¿Qué pasa con esta inflamación? Es lo que decíamos antes, es una inflamación que tiene que ser corta en el tiempo y muy eficaz. Entonces, entrando en este término de inflamación postprandial, entrando en alimentación, entrando un poco en esta gestión de nutrientes, sucede que cuando nosotros comemos alimentos que el cuerpo necesita, pues digamos, mucha capacidad de gestión o que le lleva mucho tiempo o que le cuesta mucho gestionar esos recursos, acaba pasando que esta inflamación que tendría que ser cortita y muy eficiente, acaba estirándose en el tiempo. Ahí es a donde no queremos llegar. Luego veremos un poquito cómo se evita estos puntos de inflamación. Pero quedaros con que la próxima vez que os aparezca un clickbait de alimentos antiinflamatorios o dietas antiinflamatorias, escribemos, vamos a decir, ok, voy a escuchar lo que me estás diciendo, pero yo ya sé que los alimentos de por sí, cuando los ingiero, van a tener un proceso que va a generar una inflamación puntual y que luego, obviamente, esa inflamación se va a solucionar de forma normal y que no va a haber problema. Ahora bien, si sabemos que si consumimos un alimento muy cargado en azúcares, muy cargado en grasas, pues trans, grasas saturadas y demás, quizás esta inflamación se vea un poco más extendida en el tiempo y salgamos de la inflamación que nos interesa a una que pues nos viene un poquito peor. Vamos al siguiente término, que quizá este se conozca un poquito menos, el estrés oxidativo. Yo no sé si os suena, os hago un poco de preguntas, si lo habéis escuchado alguna vez, os suena de algo, A mí me suenan, pero no. no le pones cara, ¿no? No. Vale, nada, el estrés oxidativo es algo que pasa de forma normal en el cuerpo, ¿vale? Al final, cuando nosotros comemos, lo que sucede es que el cuerpo tiene que gestionar todos esos recursos. Entonces, cuando los gestiona, siempre se le escapan como unas moléculas que son como muy, digamos, un poco complicadas. Tienen la capacidad de dañar tejidos, células y demás. Esto en condiciones normales donde la dieta es la adecuada, donde nos hace una sobrecarga de pues, azúcares simples, volvemos un poco a lo de antes, ¿no? El cuerpo tiene todos los recursos necesarios para poder luchar contra ellos. ¿Qué sucede? Cuando hacemos una sobrecarga de este tipo y el cuerpo se ve sobrepasado, esto, bueno, de primeras, esto que sucede en condiciones normales no se conoce como estrés oxidativo, ¿vale? Vendría esta circunstancia cuando hacemos esta sobreproducción de estas moléculas que lo que van a generar pues es eso, una situación en la que el cuerpo se va a ver vulnerable ante ataques de radicales libres, que son precisamente los que generan esta situación, y a la larga van a generar primero esos daños que hablábamos antes y por otra parte una inflamación. Al final, si tenemos un daño en un tejido, pues ese tejido se va a inflamar, se va a ver afectado, ¿no? Entonces, como un círculo vicioso, porque a más inflamación también puede producirse más estrés oxidativo y a más estrés oxidativo puede producirse más inflamación. Y desde nuestra parte, desde, obviamente, antes no lo comentamos, pero a mí siempre me gusta decir que la alimentación es muy importante, es el centro, pero no va sola. Entonces, si tenemos un buen nivel de actividad física, si también nos cuidamos a nivel entorno, si nos apoyamos a veces, pues obviamente, en otros profesionales de salud, como pueden ser fisioterapias, como pueden ser psicólogos y demás, y lo juntamos todo con alimentación, estos factores se van a ver mucho más controlados y vamos a tener, digamos, como un poco más de control sobre, pues quizá el avance de la patología o incluso las sensaciones, síntomas y demás que podemos sentir, tener o demás. Obviamente sabemos que si la medicación no llegamos a ninguna parte, nos es muy necesaria, pero todo puede ayudar y es eso. Hay que recordar que estamos metiendo cosas en nuestro cuerpo, ¿no? Aunque sea algo que estamos muy acostumbrados, que lo hacemos pues por rutina, porque de toda la vida nos hemos alimentado y siempre ha sido así, es importante pues tener en cuenta esto. Vale, vamos a entrar a lo que hemos venido hoy, los nutrientes. ¿Por qué yo me centré tanto en que esta charla tendría que hablar de esto? Al final, quizá no somos tan conscientes en nuestro día a día,
pero lo que comemos es lo que nos forma en todos los sentidos. Es decir, ahora lo veremos, proteínas nos dan masa muscular y demás, sí, pero también son transportadores, también son enzimas, también son un montón de cosas que están ahí. Las grasas también cumplen funciones muy importantes a nivel hormonal. Los hidratos son la principal fuente de energía. Y saliendo un poquito de esto, ya os estaba comentando un poco macros y micros, pero veréis que lo que se habla de alimentación siempre se va a dividir entre macros y micros. Los macros son los que estábamos comentando ahora y veréis que yo ahí también añado la fibra. ¿Por qué añado la fibra? En líneas generales, en todas las guías os vais a encontrar que proteína, grasa e hidratos son los tres macronutrientes. ¿Qué pasa? La fibra tiene una serie de funciones a nivel corporal y también a nivel salud que son muy interesantes y a mí siempre me gusta dejarlo un poquito de lado para explicarlo un poco más extensamente y que se tenga un poco en cuenta. Al final yo creo que sí que la conocemos, sabemos que está ahí, pero no la tenemos todo en cuenta lo que debería estar. Y luego, yendo un poquito a los micronutrientes, estos quizá. Yo dejé de escucharte, Yasmina, no sé el resto. ¿Sí? Vale, esperamos un poquito. ¿Se Ahora escucha? sí. Ahora sí, ahora sí. Vale, ¿dónde os quedasteis? Empezabas a explicar, a detallar un poquito más la parte de micronutrientes. Vale. Gracias por avisar. Nada, entrando en los micros, son muy importantes, ¿vale? Son los que se consumen en menos cantidad, pero son tan importantes como los macros. Al final, somos química, aunque no lo parezca, nuestro cuerpo funciona por química. Y sin ellos nada funcionaría. Entonces, cuando hablamos de micros, hay que tener en cuenta que al final lo obtenemos pues, de nuestra dieta, la gran mayoría, quitando algunos, por ejemplo, vitamina D o demás, que se sintetiza en la piel por el sol y un poquito, pues sí que puede venir a nivel dieta y demás, pero la gran mayoría vienen de nuestra dieta. Entonces, cuando hablamos de ellos, hablamos de vitaminas y minerales. Dentro de ellos, pues vitaminas, quizá podemos diferenciar liposolubles y hidrosolubles. Esto quizás sea interesante conocerlo en el sentido de que si tú te suplementas con una vitamina liposoluble, siempre es buena idea acompañarlo de grasa. ¿Por qué? Digamos que al final, cuando tú haces ese consumo de esa vitamina acompañado de una fuente grasa o demás, lo que estás ayudando es que a la hora de absorberlo en el intestino sea mucho más fácil, porque el cuerpo detecta, "Ojo, estoy tomando una vitamina liposoluble que viene acompañada de grasas, entonces hago la absorción completa". Siempre se recomienda mucho hacer esta suplementación de estas vitaminas liposolubles con acompañamiento de grasas. Y luego las hidrosolubles. Hablando un poco de vitaminas, no os quiso poner un apartado porque si no se me va a quedar muy larga la charla, pero sí que me gusta comentaros ciertas cosas. Entonces, cuando hablamos esto de suplementación o demás, yo siempre digo que lo ideal es llegar en dieta, si no se llega, pues suplementamos, pero con las vitaminas hay que tener cierto cuidado, porque si son hidrosolubles no vamos a tener problema, si tenemos un sobreconsumo se va a ir por el pis, pero si son liposolubles, lo que va a suceder es que se van a quedar retenidas en nuestro tejido graso. Es decir, pueden provocarnos una. Es muy difícil llegar a intoxicación, pero sí pueden llegar a provocar problemas si están en grandes cantidades. Yo os digo, es muy difícil, pero bueno, está bien conocerlo, está bien tenerlo en cuenta a la hora de empezar a suplementar en cualquier caso. Luego, minerales. Aquí vamos un poco a lo mismo. Somos la mayoría mujeres, lo que decía antes, y siempre pasa que pues, el hierro es conocido por todas, ¿no? Siempre en algún momento de nuestra vida hemos tenido problemas con el hierro o incluso ahora está súper de moda el magnesio, la suplementación con magnesio. Deciros que obviamente antes de suplementar cualquier micro, es bueno hacer una analítica, es bueno valorar, pero sí que es cierto que en algunos casos, como el magnesio, la gran mayoría de la población tiene un déficit de magnesio de forma general. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque estamos en un momento en el que el ritmo de vida, el ritmo social y demás nos lleva a que tengamos un consumo muy elevado de estos micros en algunos casos, ¿no? En el caso del magnesio concreto, pues entra en un montón de rutas metabólicas, como puede ser la producción de energía y demás, pero sus funciones en el cuerpo son muy diversas, ¿no? Entonces,
Además de esta situación que estamos viviendo a nivel global de condiciones de pues, ritmo de vida y todo esto, se junta con que el magnesio es bueno, es un micronutriente que se encuentra en los cereales. Ahora mismo los suelos, los terrenos son muy pobres en magnesio. Esto repercute en que en el punto final, cuando el alimento llega a nosotros, tiene una cantidad muy bajita que no acaba cubriendo nuestras necesidades principales. ¿Por qué os cuento todo esto? Que me estoy enrollando ya un poco, es porque lo que quiero que entendáis es que son muy importantes, cumplen funciones vitales para nosotros y que si en algún momento hay la duda de que podáis estar con un nivel bajo de, pues eso, magnesio, de vitamina A, de vitamina A, de vitamina, la que vosotros, pues eso, vitamina B12 a veces es muy frecuente, si hay problemas de absorción, que haya un déficit de vitamina B12, pues es muy importante tenerlas en cuenta, valorarlas, sobre todo porque a veces el nivel, pues calidad de vida, fatiga, cansancio, concentración, ánimo, son pues vitales para encontrarnos bien. Dejándolas un poquito de lado, que estas al final son las que menos controlamos porque están ahí, pero nosotros directamente nos cuesta mucho verlas y que hay alimentos que sabemos que tienen mayor concentración y otros que tienen menos. Ejemplo, las espinacas tienen pues muchísimo ácido fólico porque son hojas verdes. Las hojas verdes suelen tener mucha concentración de ácido fólico, que es B9, sería hidrosoluble. O pues eso, cereales integrales van a tener magnesio. Está bien conocerlo, pero que al final los controlamos un poquito menos. Vamos a los macros, que esos sí que son los que están un poco en nuestra mano, conocerlos un poco más, saber si estamos llegando a consumos y saber en qué se encuentra cada macro. Decía antes, proteínas, grasas, hidratos y yo meto la fibra, un poco ahí de Strangis. Proteínas. Yo creo que las proteínas están en un momento en el que la industria alimentaria lo ha pillado por banda y le está dando un pedazo de meneo que las encontramos en todas partes. Esto pasa, ¿vale? Al final la industria es muy inteligente, ellos aprovechan una verdad contundente para convertirla en su marketing favorito. Ha pasado con la fibra hace años, pasó con la retirada de las grasas y ahora está pasando con la proteína. Va por ciclos. Yo estoy casi segura de que el siguiente serán los probióticos. Al final están empezando a conocer un poco lo que son los probióticos y demás y ven que puede haber un filón. Y yo creo que sería el siguiente boom. De hecho, hablar de prebióticos, o sea, pro y posbióticos también es un tema muy interesante que se puede tocar, sobre todo porque es eso, yo creo que será el siguiente boom y está bien que conozcáis un poquito en qué consiste cada concepto. Si queréis, os lo comento ahora un poco por encima, lo podemos comentar al final, no sé cómo lo veis. Como quieras, coméntalo si quieres. Ahora Vale, ya. nada. Pues os lo comento. No lo tenía pensado, pero sí que es cierto que ahora pensándolo, igual está bien saberlo. Los prebióticos son esas sustancias que a nivel intestinal favorecen, digamos, la microbiota. Es decir, fibra, todo lo que sea, pues un poco en esta línea de fomentar el buen estado de nuestra microbiota. Los probióticos son directamente estos componentes de la microbiota y los posbióticos son las sustancias que generan estos prebióticos, o sea, sí, estas bacterias, bueno, al final es un conjunto de diferentes microorganismos que son beneficiosos para nuestra salud. Es decir, por ejemplo, cuando fermentamos fibra, en el colon se generan unos ácidos grasos de cadena corta que tienen un papel muy importante sobre el control de la inflamación. Entonces, pues ahí vendría un posbiótico muy bueno. Sería un poco lo más general. Vale, hablando de proteínas, decíamos que la industria la había cogido por banda. Hay una base de verdad en todo lo que están haciendo, aunque luego lo estén haciendo muy mal, porque nos están metiendo edulcorantes artificiales, nos están metiendo muchísimas grasas que no nos interesan, nos encontramos productos de postre que están cargaditos en proteínas y realmente, pues sí, nos están dando la proteína, pero todo lo que hay detrás no nos interesa. Entonces, yo siempre digo que la proteína, en las guías generales siempre nos dicen que por kilogramo de peso ideal debería ser 0,8 bueno, de proteína, de gramos de proteína al día. Dame un segundo, niño. Un segundo, niño. Perdonadme.
Em, Eso, las guías generales siempre hablan de mínimo 0,8. ¿Qué pasa? Este mínimo es muy, 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 muy bajito. O sea, lo ideal, yo siempre digo, sobre todo nosotras mujeres, a partir de los 35 empezamos a tener una pérdida de masa muscular brutal. En enfermedades como la esclerosis, donde nuestra masa muscular también se va a ver muy involucrada, perjudicada y demás, yo no bajaría nunca de 1,2. Sobre todo, cuanto más nos acercamos a la etapa de la menopausia, nosotras las mujeres tendremos eso, a perder masa muscular con muchísima facilidad y la mejor forma de mantenerlo, obviamente, es actividad física, sí, pero dándole al cuerpo lo que realmente necesita para poder construirla. Entonces, ¿cómo calcularíamos la proteína que necesitamos nosotros al día? Cogeríamos nuestro peso ideal y haríamos una simple multiplicación de, pues, por 1,2. Eso nos va a dar igual, pues 90, 100, un rango por ahí. ¿Qué hacemos nosotros? Pues a partir de ahí vamos a intentar que a lo largo de nuestra dieta diaria lleguemos a cubrir esos 90 gramos de proteína. Al principio cuesta un poquito porque no estamos acostumbrados, no somos muy conscientes de cuánta proteína contiene. Uy, veo una mano levantada. No sé si queréis, podemos parar ahora, hacer pregunta al final. Yo quería saber, ¿es cantidad de gramos de proteína al día o por comida? No, es al día. Siempre Al que día. hablamos, claro, siempre que Wow, hablamos, nada. Ok. sí, yo sé que parece bastante, pero al final son los requerimientos que tiene nuestro cuerpo. Es como si aprendemos a distribuirla bien, o sea, si hacemos un buen desayuno en el que consigamos llegar, también va a depender un poquito de cuántas comidas hagamos al día, ¿vale? Si lo pautamos en una dieta que tenga 4 comidas al día, sería distribuir esos 90 gramos en esas 4 comidas. Cuesta. Al principio es difícil, sobre todo porque no somos conscientes. Y también es cierto que no somos, o sea, nunca nos han enseñado cuánta proteína hay en qué determinados alimentos. O sea, ahora es quizá un poco más fácil porque si nos fijamos en el etiquetado de los alimentos, siempre nos va a poner esa tabla nutricional por 100 gramos o por ración que nos permite identificar cuánta proteína estamos metiendo por 100 gramos o dividir un poquito. Y es eso, al principio es una tarea difícil, no estamos acostumbrados, requiere dedicarle pues un poco de esfuerzo y tiempo, pero cuando te acostumbras ya te sale prácticamente solo. O sea, es cuestión de ponerse y prácticamente pues ya entras en una dinámica de tú ya sabes lo que necesitas para llegar a ello. También es cierto que yo a veces, ahora veremos dónde está la proteína y demás, pero a veces si cuesta mucho llegar, yo siempre digo que no hay nada de malo en que consumamos proteínas en polvo. O sea, toda la vida se han visto como productos de gimnasio, se han visto como eso, quizá hasta hace unos años están un poco mal vistas, pero son una muy buena opción para llegar a cubrir los requerimientos sin generarnos tantísimo estrés, ¿no? A veces, joder, pues dices tú, pues mira, me he montado mi plato, no he llegado. La verdad es que no me apetece comerme nada más ahora, pues mira, me tomo un yogur con proteína y llego, ya estaría. ¿Por qué son tan importantes las proteínas? Esto es importante comentarlo, porque a veces las relacionamos solo con la masa muscular y sí, son, o sea, ellas nos construyen a nivel masa muscular y demás, tejido y, o sea, eso, no solo hablamos de masa muscular, hablamos de tejido y hablamos de todo. Pero cuando hablamos de proteínas, no podemos pensar solo en eso. O sea, ellas son como también son como soldados. Ellos están en nuestro cuerpo, están en nuestra circulación y tienen funciones de neurotransmisores, funciones hormonales, funciones, eso, pues de transporte en la sangre. Es como que si vemos la lista de funciones de las proteínas en nuestro cuerpo, es súper extensa. Entonces, yo sé que cuesta, yo sé que nunca nos han enseñado a cómo hacerlo, yo sé que tampoco nos han hablado nunca de la importancia que tiene y yo sé que ahora la industria está abusando de este filón que han encontrado, pero es importante que lleguemos a cubrir estos requerimientos y si en algún momento os sentís perdidas, os necesitáis ayuda, lo que sea, ayudaros de un profesional es muy importante, sobre todo al principio, para que os dé esas pautas que a veces cuestan tanto estando sola, ¿no? Ahora, yendo un poquito a dónde se encuentran, veis que yo las divido en dos partes. No las divido de por sí, porque ahora lo veréis que realmente la división no es esta, simplemente que hay unas que, bueno, hay que controlar un poco de dónde vienen bueno, lo que las acompaña, ¿no? Em, Cuando hablamos de proteínas, podemos diferenciar entre vegetales y animales.
Podemos empezar un poco por las vegetales. Cuando hablamos de proteína vegetal, tenemos que tener en cuenta de que pues, hablamos de legumbres, hablamos de soja, hablamos incluso de cereales, que ahora explicaremos un poquito esto. Quitando la soja, el resto de proteínas vegetales tienen una situación, y es que las proteínas son como grandes cadenas formadas por moléculas, en total son 21 diferentes, entendadlo así, no exactamente, pero para que lo entendáis un poco más fáciles, y 9 de ellas son de un tipo que el cuerpo no tiene la capacidad de sintetizarlo. ¿Qué sucede cuando el cuerpo no tiene la capacidad de sintetizarlo? Que necesitamos obtenerlo de la dieta. Esto hace que cuando consumimos proteínas vegetales, estas que no son completas porque les faltaría uno de los aminoácidos, lo tendría muy bajito, para ser completas, tengan que ser complementadas. Hagamos un pequeño repaso. Proteínas son sustancias formadas por moléculas independientes que se llaman aminoácidos. Hay 20, 21. ¿Qué pasa? 9 de ellos, nuestro cuerpo no tiene la capacidad de construirlos dentro de nosotros. Es decir, llegan las proteínas, se sueltan los aminoácidos y luego forman de nuevo proteínas dependiendo de la función que le haga falta en el cuerpo. Músculo, músculo. Transportadora, transportadora. Neurotransmisor, neurotransmisor. Hormona, hormona. ¿Qué pasa? Hay 9 de estos que el cuerpo no puede sintetizarlos. Vale. Proteínas vegetales. A veces tienen los 9, ¿vale? Pero tienen uno muy bajito. Esto pasa en legumbres y cereales de forma inversa. Es decir, de esos 9, en las legumbres, el que está bajito está alto en los cereales y el que está bajo en los cereales está alto en las legumbres. Esto hace que cuando nosotros consumimos proteínas vegetales, pues tengamos en algún momento del día, no tiene por qué ser la misma comida, consumir la del otro tipo. Los cereales tienen muy poquita cantidad de proteína, de hecho no se consideran. Digamos que los alimentos se clasifican por su macronutriente principal. Esto pasa. Al final los alimentos no son puros, no tienen simplemente una sustancia. Las legumbres tienen bastante cantidad de proteína, pero también tienen hidrato y fibra. Y en los cereales la mayor parte son hidratos. ¿Qué pasa? Esta proteína que ellos tienen nos va a ayudar a combinar estas legumbres. Entonces, si nosotros imaginaros, hoy comemos un plato de lentejas. Vamos a hacer un plato vegetal de lentejas. Hay que, pues bueno, no le vamos a echar ningún cereal, pero por la mañana comimos una tostada de pan de trigo sarraceno. Pues ahí tendríamos proteína completa, porque durante el día hemos consumido esos aminoácidos que el cuerpo necesita para luego resintetizarlos pues a nivel metabólico y demás. Yo ahora quiero comentaros un poco esto en plan anécdota, pero yo creo que os va a sonar y os va a ayudar un poquito también a que veáis que a nivel cultura gastronómica y nuestras abuelas eran muy sabias, porque yo creo que no sé si era solo en mi caso, en la mayoría de las casas, las lentejas se consumían con arroz. Em, Esto puede parecer una tontería, pero yo cuando empecé a estudiar y demás, pues te das cuenta de que esto tiene una base científica. Al final estábamos haciendo proteína completa quizás sin saberlo, sabiéndolo. La verdad es que estamos hablando de cultura gastronómica y creo que del pasado no lo sabrían, pero algo intuirían para hacerlo así. Y yendo un poquito más lejos todavía, volviendo un poco al tema de los micros y hablando de lentejas y hablando de hierro. Combinando todo un poquito esto y hablando de la cultura gastronómica, yo no sé también si es típico en vuestra casa echarle un poquito de vinagre a las lentejas, pero esto tiene una base científica también y es optimizar la absorción de hierro. El hierro animal se supone que es el que mejor se absorbe, se supone no, se absorbe muchísimo mejor que el hierro vegetal, es el hierro hemo y el hierro no hemo. Este hierro hemo se absorbe eso, por encima del vegetal muchísimo más. En veganos hay ciertos estudios que hablan de que el hierro no hemo está más optimizado y demás, pero cuesta un poquito más absorberlo por su forma biológica, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando nosotros consumimos un alimento que contiene vitamina C y demás, eh, ácido ascórbico y tal, esto va a favorecer la absorción de este hierro vegetal. Con lo cual, vemos con que esta historia de la gastronomía, que pues puede que no fuese por esto específico, ¿no? Pero se estaban haciendo las cosas bien sin darnos cuenta. Vale, luego vamos a los proteínas animales. Estas son completas, ¿vale? La mayoría de las proteínas animales son completas. Entonces, estaríamos hablando de fuentes, pues quizá más óptimas, en las que es más fácil llegar a cubrir los requerimientos. Simplemente que lo conozcáis, pero que sepáis que se puede hacer una dieta vegana y llegar a la proteína sin ningún tipo de problema.
Y luego os pongo aquí que la carne roja y los embutidos es bueno tener controlado el consumo porque estamos hablando que dentro de ellas también encontramos grasas saturadas, estamos hablando de que los embutidos también tienen grandes concentraciones de sodio y es importante controlarlo. Sodio micronutriente en grandes cantidades puede generar problema. Vale, pasamos a las grasas. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, la hacemos al final. Bueno, seguimos. Vale, hablamos de las grasas. Las grasas son unas que yo creo que hace unos años estábamos súper demonizadas, yo creo que sobre todo en las mujeres. Pues eso, el marketing, la industria alimentaria las pilló por banda y hizo con ellas de todo. Nos han hecho verlas fatal, cuando realmente son, ya os digo, o sea, todos los macros son importantes, pero hablando un poco en voz femenina y demás, nosotras las mujeres, que somos las que estamos más castigadas por estos mensajes de marketing de reduce grasa y tal, que sepáis que son súper importantes para las funciones hormonales. De hecho, no funcionamos sin grasas. ¿Qué pasa? Dentro de ellas, obviamente, hay que conocer cuáles nos interesan más y cuáles nos interesan menos, ¿no? Siempre vamos a intentar evitar todo lo que son grasas trans, pollería industrial, algunas margarinas. Yo creo que la era de las margarinas está frenándose un poco, pero cuando yo era más jovencita, las margarinas se suponía que era la opción más sana para consumir grasa. En absoluto. Al final las margarinas son grasas hidrogenadas, es decir, en su cadena, es como, son aceites, los aceites de forma general son insaturados, no todos, pero gran mayoría son insaturados y lo que hacen es meterle hidrógeno en su cadena para convertirlas, transformar su estado a temperatura ambiente, es decir, pasamos de una textura líquida a temperatura ambiente a una textura sólida a temperatura ambiente. Esta es la única finalidad de esta hidrogenación. Esto nos permite, pues obviamente a la industria le permite que sea más fácil trabajar con ellas y a nivel marketing, pues te permitía venderlas como son de origen vegetal, entonces no son tan malas como los animales. Son peores. Bueno, peores podríamos decir, andan ahí. Dependiendo, ya os digo, yo si me ponéis un poco en la línea de quiero consumir mantequilla, quiero consumir margarina, si la margarina es hidrogenada, siempre mantequilla. Luego, las que tenemos que controlar. Aquí os meto lácteos, os meto carnes rojas, os meto aceite de coco, palma y demás. A ver, hablando un poquito más abiertamente. Lácteos. Sabemos que en esclerosis hay ciertos estudios que nos hablan de que la lactosa y demás puede generar problemas, y los lácteos en general pueden generar problemas en la propia enfermedad. No hay una base concreta, específica, no hay un consenso general científico porque los estudios que tenemos son muy pequeñitos y no nos permiten dar eso como un consenso tan específico, pero tan rotundo. Pero obviamente si sientan mal los lácteos, vamos a retirar lácteos, luego explicaremos un poco por qué. Pero hablando de sus grasas, los lácteos tienen grasas saturadas. Esto es importante saberlo porque cuando consumimos pues quesos muy grasos, sobre todo curados, pues leches, pues tampoco quiero meterme ahí porque al final la leche pues nos aporta muchas cosas, pero conocer que están ahí y que si hay un problema de colesterol o demás, pues también es importante controlar estos consumos, ¿no? Aceite de coco, muchas veces se vende, o aceite de palma, se está vendiendo como la opción, la alternativa al aceite de oliva y demás. Ahora veremos que el aceite de oliva es lo mejor que nos puede tocar en esta vida, pero tened en cuenta que no, que es una grasa saturada. Entonces, a la hora de hacer consumo tenemos que catalogarlo aquí, hacer un consumo controlado, no excesivo de este tipo de grasas. Entrando en las que nos interesan, aquí entramos en los omegas. Yo creo que nos suenan a todos un poquito por fuera, así de quizá no conocemos al fondo, pero nos suenan un poquito por encima los omegas. Em, Estos son los que no tenemos que tenerle en sí miedo, menos el omega 6, ¿vale? Voy a empezar un poco hablando bueno, vamos a empezar hablando del omega 9, así luego vamos al omega 6 y el omega 3. El omega 9 es el que encontramos en el aceite de oliva, ¿vale? El aceite de oliva se conoce como el oro verde o el oro amarillo, o sea, el oro verde, pero realmente lo es. Al final, a nivel salud, es uno de los alimentos bueno, que tiene un gran poder sobre la inflamación, es decir, en sí como grasa nos ayuda muchísimo a nivel metabólico y demás, pero cuando son prensados de primera línea y, bueno, aceites bastante vírgenes y demás, en muchos casos también contienen
bueno, vitamina E, que nos ayudaría todavía más a este control de inflamación y, bueno, y ciertos factores metabólicos que también están ahí. Pero bueno, quedaros con que el aceite de oliva siempre va a ser la primera opción a la hora de, pues, me quiero hacer una tostada, aceite de oliva. Me quiero preparar algo al horno, un poquito de aceite de oliva. Que nos vendan la grasa de palma, la grasa de coco, a menos que queráis hacer una receta específica, un momento puntual, que ahí perfecto, el aceite de oliva siempre va a ser mejor. Entonces, yendo a los omega 3 y el omega 6. El omega 6 es bueno, son ambos grasas esenciales, es decir, antes lo comentábamos con los aminoácidos, con las proteínas y demás. Ahora lo comentamos con las grasas. Cuando hablamos de grasas esenciales, quiere decir que nuestro cuerpo no tiene la capacidad de sintetizarlos. Otra vez, un poquito lo mismo. Esto quiere decir que hay que consumirlos en dieta. ¿Qué pasa? El omega 6 tiene capacidad o sea, tiene capacidad inflamatoria. Esto es necesario, es normal y tenemos que hacer consumo de omega 6. Pero hay que controlar las cantidades. Tiene que haber, seguramente alguna vez lo habréis escuchado, el equilibrio omega 6, omega 3. Es decir, si consumimos omega 6, tenemos que consumir también buena cantidad de omega 3. ¿Qué pasa actualmente? Que la industria alimentaria utiliza muchísimo omega 6. Al final son aceites que son más baratos, hablamos de pues, semillas de girasol, quizá un poco el más conocido es semillas de girasol, ahí tengo también maíz, sésamo y demás, pero es eso, son los más económicos, los más fáciles de usar, los que pues, están como en primera línea, ¿no? Entonces, cuando consumimos productos procesados, cuando pues, bueno, por consumo de frutos secos y semillas y demás, no os preocupéis porque nunca vais a pasaros. Pero el gran problema está en eso, en los ultraprocesados, en las frituras hechas en aceite de girasol y demás. Ahí podemos hacer un consumo excesivo de omega 6. Esto hay que controlarlo. Controlando un poco, leyendo etiquetas, controlando un poco los ultraprocesos que comemos y demás, se hace fácilmente. ¿Qué pasa? Ahí es donde entra el consumo de omega 3. Yo sé que es complicado, porque el consumo de omega 3, pues a veces pues el pescado no es fácil de encontrarlo, no se nos pasa por la lonja. Al final el omega 3 está principalmente en... Bueno, ya lo paso, sí. Lo encontramos en tres fuentes, o sea, en dos fuentes. Tres, podamos hacer. Semillas, frutos secos, pescados grasos y algas. Semillas y frutos secos son la fuente que menos optimizamos, ¿vale? Cuando hablamos de omega 3 tenemos que entender que lo dividimos en tres ácidos grasos, ¿vale? EPA, ALA y DHA. El ALA es el que encontramos en alimentos vegetales. Bueno, vegetales, tampoco os voy a decir vegetales porque las algas estarían ahí, o sea, no estarían aquí, pero hablaríamos de frutos secos y semillas. Aquí lo pongo. Si os fijáis, ponemos sementes de liño, chía, nueces, aceites vegetales. Serían eso, fuentes de ALA. Al final el ALA tiene una pequeña capacidad antiinflamatoria, pero su principal función en el cuerpo es, digamos que es transformarse en EPA y DHA. ¿Qué pasa? No sé, la cantidad de transformación tampoco es muy elevada. Entonces es un poco el que menos nos interesa. Em, Yendo a los otros dos, EPA y DHA. Estos son los que nos interesan. De hecho, tienen una capacidad antiinflamatoria muy buena. Al final, los pescados grasos obtienen esta cantidad de EPA y DHA porque comen algas y al comer algas se absorbe, o sea, se queda en su materia grasa y es la que luego nosotros nos comemos, ¿no? Hablamos de sardina, hablamos de salmón, hablamos de... Mira, estamos en temporada de pescados grasos, purel, chincho, todo lo que sea de este estilo, perfecto. De hecho, siempre vamos a priorizar pescados grasos de pequeño tamaño para evitar metales pesados que pueden generar pues, mucho problema de salud. Entonces, hablemos de EPA y DHA. Yo siempre lo digo, si podemos consumir la cantidad adecuada de ellos en dieta, fantástico, pero a nivel sociedad estamos en un punto en el que casi no consumimos pescado. Se nos escapa muchísimo el consumo de pescado. Entonces, si es necesario suplementar, suplementemos. Al final, el ala que nos viene en los frutos secos y las semillas es muy difícil que llegue a cubrir los requerimientos de omega 3 diarios y si no consumimos esos pescados y demás, es muy difícil. Entonces, suplementación de omega 3, ¿recomendarlo o no? Si tu consumo no es adecuado, sí. Si tú consumes bastante pescado, no pasa nada. Eso sí, si quieres suplementarlo, ten en cuenta que, pues bueno, eso.
leer un etiquetado que tenga altas concentraciones de PHA, que no tenga mucha diferencia de concentración entre el aceite que trae y la concentración de los ácidos grasos en sí, y que no nos metan otros ácidos grasos, tipo pues omega 6, omega 9, omega 5, omega algo. No, vamos a buscar solo esto. Un poquito lo de las grasas sería esto, lo más general. Hidratos. Cuando hablamos de hidratos, tenemos que entender que dentro de él encontramos, digamos que tres fases. Cadena muy cortita, que son azúcares simples, cadena media, que son almidones y demás, y cadenas muy largas, que son la fibra. Las cadenas muy cortas sucede cuando llegan a nuestro intestino, o sea, llegan al estómago y entran en el intestino, entran muy rápido, son digestiones, no tienen prácticamente digestión, entonces entran directo al torrente sanguíneo y provoca picos rápidos y muy altos de azúcar en sangre. Genera inflamación, bueno, resistencia a la insulina, obviamente, pero inflamación, estrés oxidativo, o sea, radicales libres, y pues obviamente esas sensaciones de, pues de repente muchísima fatiga o niebla mental o pues esas sensaciones tan negativas que vienen después de un chute de azúcar, ¿no? Cadenas medias, almidones y demás. Ahí es donde tenemos que estar bastante pendientes, ¿no? Es decir, pues cuando consumimos cereales, esto es muy importante. O sea, los hidratos también yo creo que están un poco mal vistos, pero hay que entender que hay que intentar eliminar estos azúcares simples, reducir la cantidad y consumir estos compuestos de larga cadena, ¿no? Aquí las digestiones son mucho más lentas y es muy importante consumirlos porque son la principal fuente de energía del cuerpo. Es decir, en primera línea, nuestro cuerpo cuando genera energía, se conoce como ATP, la principal, pero bueno, hay diferentes formas de energía. em, digamos que la va a tener de la glucosa. La glucosa es como un tipo de azúcar que nuestro cuerpo metaboliza a través de todos los almidones. O sea, entran almidones en el cuerpo, se degradan y nuestro cuerpo sintetiza glucosa que luego transformará en ATP y otras sustancias de energía, pero principalmente ATP. Entonces, esta es la primera línea. Si nosotros eliminamos los hidratos de nuestra dieta, entraríamos en dieta cetogénica. Sé que está muy de moda. Yo personalmente soy partidaria de que la salud está en hacer un buen consumo de todos los macros y sobre todo las dietas cetogénicas pueden tener un riesgo en ciertas patologías. Por eso yo considero que, y bueno, no es lo que yo considero, más bien lo que nos dice la ciencia y los papers, que una dieta equilibrada donde metamos todos los macros en las cantidades que tenemos que meterlo es la más adecuada en ciertas patologías. Hay otras que pues, pueden verse beneficiadas por una dieta cetogénica, pero en este caso pues nos beneficia una dieta más variada. Em, Aquí tendríamos simples, medios y vamos a los largos. Los largos son la fibra. Esta fibra son cadenas tan largas que nuestro cuerpo no tiene la capacidad de romper estas estructuras, de forma que prácticamente no tienen digestión, o sea, se van directo al colon y en el colon sucede una cosa, nuestra microbiota las fermenta, es decir, nuestros bichitos que viven ahí abajo lo que van a hacer es alimentarse de ella y producir sustancias que nos benefician. ¿Qué pasa con la fibra? Si no estamos acostumbrados a consumir fibra, es ideal hacer una introducción progresiva, porque si hacemos una introducción muy rápida, lo que va a pasar es que nuestra microbiota no está acostumbrada a gestionarla, se va a ver sobrepasada y nos vamos a bueno, sentir mal, hinchazón, malestar y demás. Si hacemos una introducción progresiva, veremos que no hay problema. Y de hecho, la fibra, bueno, ahora os hago aquí un poquito más de contexto sobre ella, pero no simplemente nos va a ayudar con esto. La fibra cuando comemos una dieta equilibrada, obviamente, pero que consume fibra, eh, aparte de que nos ayuda al tránsito, esto lo conocemos todo, nos reduce la cantidad de azúcar y colesterol que entra en sangre y también la velocidad. Es como que ella se pone de barrera y dice, aquí vamos a hacer las cosas bien, vamos a entrar despacito y sin generar picos de nada y lo que no me interesa no entra. Entonces, es como una policía que nos va a ayudar a controlar un poco todas estas cosas estas digestiones y este metabolismo de sustancias a nivel absorción. Luego, produce sensación de saciedad. A veces cuando tenemos, pues es habitual que en momentos, bueno, esto tendría que ser tratado con algún profesional de la salud, bueno, de psicología o demás, pero cuando hay problemas pues mira, a veces me encuentro que cuando tengo ansiedad, eh, necesito comer. A veces si metemos alimentos que contienen fibra nos puede ayudar a sensación de saciedad. Obviamente ya os digo, esto es muy genérico, tiene que ser, estas pautas hay que hacerlas pues con colaboración de bastantes profesionales, pero que está ahí, que a veces pues cuando estamos comiendo, uy, se me acaba de ir la imagen. Perdonad, ¿eh?
Un segundillo. Vale, estamos. Vale, nada, eso. Y nada, lo que decíamos, alimentar las bacterias. Y ya vamos a estar casi... vale. Esto sería un poco lo más general. O sea, hoy hemos hecho un repaso por pasando los macros, conociéndolos un poquito, sabiendo dónde están. Y para cerrar un poco, ponemos aquí un poco una conclusión final. Aquí os pongo el plato Harvard. El plato Harvard se pone muchas veces como guía muy genérica de cómo montar nuestro plato, ¿no? Hacer, pues eso, un cuarto de plato proteína, un cuarto hidrato y la mitad serían verduras. Verduras, fibra, hay también obviamente muchísimas vitaminas, minerales y demás, pero en todo el contexto general. Y nada, aquí os pongo consumir suficiente proteína, elegir de mejor calidad, obviamente, consumir grasas, pero saber elegir cuáles nos interesan y controlar las que no. No temer a los hidratos, simplemente saber cuáles elegir. Y consumir fibra, que ya pues soy muy pesada con ella, pero de verdad que es una de nuestras mejores aliadas. Y pues eso, hacer una revisión periódica de los micronutrientes, porque al final son muy importantes y van a afectar mucho a nuestra calidad de vida, de cómo nos sentimos y bueno, afectan en muchos sentidos. Y luego, pues aquí también me gustaba añadir lo que es beber mucha agua. A veces se nos olvida y sobre todo en patologías que afectan pues quizá el control de esfínteres y demás, como es la esclerosis en algunos puntos. Hay que beber agua. El agua, o sea, el consumo de agua afecta directamente a la inflamación y es muy importante tener un buen consumo, controlarlo y no olvidarnos de ella. Y ya estaríamos. Entramos en turno de preguntas. Os voy a cerrar esto para poder vernos un poco mejor. Vale. No sé si tenéis preguntas, si os quedan dudas. Nada, habla tranquila. Sí. Vale. No sé si puedes. ¿Ves? No, pero a ver, no nos deja. Está silenciada. No sé si le das encima al micro y para poder abrirlo. Ah, no vale, no te funciona el micro. Vale, vamos a abrir el chat. Vale. Eh, sí, vale. Vale, nada, tranquila, cuéntame. Vale, uy, ahora se escuchó algo. Vale. Nada, si queréis, dejamos de escribir a Rocío y me podéis ir preguntando otras cosas y luego volvemos por aquí. ¿El arroz se cataloga como carbohidrato, como Sí, cereal? ¿Cómo? sería, bueno, sería un carbohidrato. Tiene una pequeña parte de proteína, es proteína incompleta, es lo que comentábamos antes, pero es un carbohidrato. La proteína que tiene es muy poquita, o sea, casi no contaría. Contaría para eso, para, pues bueno, a la hora de buscar proteínas completas usando proteínas vegetales, complementarla. Ok, gracias. Nada, a ver si puedo abrir el chat. Vale, el número de comidas al día. Vale, esto es muy relativo, al final depende mucho de la persona. Es en lo que tú te sientas cómoda. Hay gente que se siente mejor con 3 comidas y hay gente que se siente mejor con 4 y hay gente que se siente mejor con 5. Al final pasa mucho que a veces nos cuesta cubrir requerimientos haciendo 3 comidas al día
y lo más fácil es hacer pues 4 o incluso si tú estás bien con 5, está bien. Sí que es cierto que hay, pues a veces se habla mucho de deja descanso entre comidas, deja ayuno entre comidas. Si tú haces un ayuno nocturno de ceno pronto, imagínate, tú desayunas a las 7 de la mañana, pues tu cena la haces como muy tarde, 7, 7:30. Es que aquí en España cenamos muy tarde, pero sería lo ideal, ¿vale? Y dejas 12 horas de descanso, de ayuno, estaría perfecto. Tú puedes, o sea, no tendrías por qué estar haciendo ningún momento de ayuno entre el día. No, estaría bien. Tienes que hacer las comidas con las que tú te sientas bien y con la que también estés cómoda. El ayuno intermitente para la esclerosis, es lo que te digo. Yo creo que, bueno, esto se puede, os puedo pasar paper si queréis y demás, pero cuando el ayuno intermitente al final nos lleva también a un punto de cetosis. La cetosis es cuando el cuerpo, pues digamos, se le gastan los hidratos que tiene y empieza a construir energía a partir de grasa. En ese punto se generan unas sustancias que se llaman, bueno, cuerpos cetónicos. Ahí entrarías en cetosis y pues obviamente tiene unos síntomas y demás, que hay gente que dice que pues, le ayudan a claridad mental y todo esto, pero en patologías como la esclerosis, yo todo lo que he leído hasta ahora tampoco se recomienda como tal. Es mejor una dieta equilibrada en la que metamos los macros en las cantidades que tienen que estar y tampoco hacer sufrir, al final cuando entras en una cetosis el cuerpo también sufre, es como le haces cambiar su ruta normal y él tiene que hacer un sobreesfuerzo para producir esa energía que te hace falta. Entonces, es algo que se puede leer más, se puede investigar más. Yo pues siempre intento ir leyendo cositas porque a veces salen cosas y está bien pues encontrar diferentes líneas de investigación, pero hasta ahora lo que he leído no se recomienda. Ok, mi pregunta es, si voy a intentar sustituir la proteína animal con Ujú, legumbres, ujú. ¿qué cantidad de legumbres me tengo que comer para comerme la misma cantidad? Claro, O sea, eso no. depende. Aquí entran los dependes. Dependerá mucho de cuáles son tus requerimientos. Lo fácil, quizá para ayudarte un poquito de forma externa, es tú, si compras la legumbre ya cocida, ya, bueno, preparada, es fijarte, bueno, o incluso si la compras cruda, tú te fijas en la parte trasera de, bueno, del bote, donde te pone los macros y tú ahí lo ves de, pues mira, por 100 gramos de legumbre tengo tanta cantidad de proteína. Y ahí vas haciendo combinaciones. También es cierto que hay proteínas que nos lo ponen un poco más fácil. Por ejemplo, la soja texturizada es un tipo de proteína que, bueno, viene de las habas de soja, obviamente, y es proteína completa, sí, pero aparte de esto, la concentración de proteína que hay en ella es muy elevada. Es decir, por 100 gramos de soja texturizada, creo que es, o por 50 gramos tienes como siempre es la mitad de proteína, ¿no? Entonces, ahí nos lo pone muy fácil. Mi consejo, si quieres empezar a hacerlo así, empieza a leer etiquetas. Empieza a fijarte un poquito en cuánta cantidad estoy comiendo. Al principio tendrás que ir un poco con la báscula, porque es un poco cuesta verlo, pero a la larga te va a ser mucho más fácil y lo tendrás más controlado. Gracias. Nada. Vale, este es un tema muy polémico, ¿vale? A ver, está muy de moda y esto es aquí donde entran nuestras queridas redes, los shots antiinflamatorios y todos estos temas. A ver, en líneas generales, en una persona que no tiene problemas digestivos, tomarse un shot antiinflamatorio de cúrcuma, jengibre, pimienta y demás, que esto también es importante. Es importante conocer que la cúrcuma, realmente la parte inflamatoria está en la curcumina, que es un compuesto de la cúrcuma. Si nosotros compramos la cúrcuma de supermercado, la que viene en botes, de manera general no traen concentración de curcumina. Y aún así, si la compramos de esa forma, la cantidad de curcumina que tenemos que tomar para que tenga realmente capacidad antiinflamatoria en el cuerpo es elevadísima. Tendríamos que, de hecho, en estos casos se usaría pues un suplemento de curcumina, o sea, un concentrado de curcumina. ¿Qué sucede? Si tú, pues mira, obviamente el jengibre tiene algunas capacidades antiinflamatorias y demás, que tienen, bueno, tenemos que activar todo esto con pimienta negra y todo, pero dos partes. Por una parte, si hay una patología digestiva, mi recomendación es que tengas mucha cautela con este tipo de sustancias.
de consumo de shots y demás. Luego, si no tenemos una patología digestiva y somos personas que, bueno, pues tenemos eso, un patrón normal y demás, tener en cuenta que no es la panacea, ¿vale? O sea, ¿nos puede ayudar? Bueno, sí, puede sumar, pero no te creas que va a solucionar nada si no tenemos una buena dieta, si no tenemos unos buenos hábitos y si no nos cuidamos en general. Es como un poco, pues un complemento que puedes usar, pero que tampoco va a hacer grandes beneficios y sobre todo eso, que a veces el compuesto que utilizamos no es el más adecuado porque no tiene las concentraciones que tenemos que tener. Nada, no sé si hay alguna. Vale, dime. ¿Qué piensas del trigo? Vale, el trigo, a ver, es muy controversia porque cuando hablamos de esclerosis, al final sí que también, al igual que con los lácteos, tenemos muchos estudios que nos dicen que la dieta baja, o sea, que la dieta sin gluten nos favorece, nos favorece. ¿Qué pasa? Estos estudios son pequeñitos, no llegan a un consenso científico, entonces todavía no hay como esa posibilidad de decir, mira, sí, retira el gluten. ¿Qué pasa con el trigo? El trigo es un alimento que ha sido muy modificado por la industria, es decir, lo han, digamos que optimizado al punto de que sea lo más beneficioso para ellos. Esto hace que a nosotros a nivel digestivo, bueno, de las digestiones y demás, este gluten que tiene este propio cereal tenga, bueno, una difícil descomposición. Entonces, si nosotros consumimos un pan que viene de trigo, que tiene una fermentación prolongada, donde las bacterias han hecho ya una pequeña degradación del gluten, también se han generado pues, sustancias posbióticas, estas fermentaciones y demás. Y este pan es eso, de buena calidad, unas harinas de buena calidad, con fermentación prolongada, con pues eso, un poco un pan de buena calidad. No habría problema si no tenemos problema con el gluten, si el gluten nos sienta bien. Si el gluten nos sienta mal, yo siempre retira. O sea, obviamente, mira de dónde viene, a veces no es directamente el gluten, es un problema pues a nivel microbiota y demás, puede pasar, pero si analizamos todo eso y vemos que el gluten sigue sentando mal, retiramos gluten. Y si no, pues eso, opciones en el gluten ya esté más, digamos, degradado por fermentaciones largas o utilizar trigos que son menos modificados por la industria, como puede ser la espelta, que al final es de la familia del trigo, lo que pasa es que la industria lo ha modificado mucho menos. Gracias. Nada, no sé si hay más preguntas. Bueno, yo creo que ya estamos. Vale, nada, yo creo que cerramos, ¿no? Vale, quería daros las gracias por estar aquí. Yo espero que os haya servido para tener un poquito estas bases. Tenemos la intención de, pues bueno, seguir haciendo cositas y seguir aportándonos información y demás. Ya os iremos pues anunciando las próximas citas de charlas y cositas que vayamos haciendo. Y nada, cualquier cosa estamos aquí. Gracias. Gracias a ti, que nos lo has explicado tan bien, que ahora lo que tenemos es mucho que pensar, porque Sí. Claro. bueno, ya primero tener claro lo que es cada cosa. Y bueno, la verdad es que da mucho, o sea, hay que hacer un estudio de esto, porque Sí, son muchas cosas. son muchas cosas, pero bueno, muy bien explicado, de verdad, gracias. Yo me alegro que os haya servido y nada, eso estamos aquí para lo que sea. Muy bien. Chao, chao. Buena tarde, chao. Gracias.